Ok, para continuar con la clase de la unidad 4 del tema del oscilador, vamos a entrar ahorita, ya habiendo conversado de los biestables y básicamente la teoría de qué es un oscilador, pues vamos a entrar al componente que hace la magia básicamente, que es el 555. ¿Okay? Es un circuito integrado de 8 patillas, pero a diferencia del amplificador operacional, en este sí tenemos una aplicación para cada una de las 8 patillas. Básicamente, bueno, la 1 es la tierra, la 8 es la alimentación. En la 2 tenemos un disparo que tiene que ser un flanco negativo. Recordando lo que les dije al puro inicio de la clase, el flanco negativo es cuando tenemos esto, una onda, una señal que viene en alto y cae abajo. Esa caída, si es una onda cuadrada, es típicamente pues una línea recta en vertical, pero también puede variar, es decir, puede ser un flanco pues que tenga cierta pendiente. Eso también se vale perfectamente. Ahora bien, la patilla 3 es la señal de salida, es donde tenemos el resultado del circuito. El 4 es un habilitador que básicamente tiene que ser en alto, es decir, tiene que estar, casi siempre se conecta igual a USC, en 5 voltios. Porque si no, pues como bien lo menciona el nombre, el 555 no va a estar funcionando. Luego tenemos la patilla 5, que es de control, que esta siempre lleva un capacitor de 10 nanofaradios para minimizar rizos. Y esto es importante que lo recuerden, es una función. Básicamente los rizos, recordemos, vienen siendo como cuando la señal tiene pequeñas crestas o como ruido a lo largo de la señal. Entonces, poner un capacitor de 10 nanofaradios en esa patilla nos ayuda a eliminar este efecto. Luego tenemos la patilla del umbral, que eso va más relacionado con en qué momento se activa la señal. Eso es más teórico y de cómo funciona de lo que nosotros queremos. Vamos a entrar en este componente más de manera práctica. Entonces nada más nos interesa saber que es para definir el nivel donde estará el flanco. Es decir, en qué momento se activa el flanco positivo para tener el pulso en alto. Esa es la idea del umbral. Y la patilla de descarga, que es la que permite hacer el flanco negativo, que lo que hace es descargar un condensador que lleva el componente. El 555 se ve de esta manera, igual que el anterior. El conteo se hace en sentido inverso a las manecillas del reloj, empezando con la 1 a la izquierda de la muesca o del círculo como el que tenemos aquí. Básicamente existen desde el 1971 y se utilizan debido a que son muy fáciles de usar, de bajo costo y son muy estables. Es decir, antes recuerden que hablamos de que los osciladores de relajación tenían varios defectos y desventajas, es decir, que eran pues sí baratos, pero un poco inestables, que se podían diseñar pero tenían bastantes fallas. Bueno, este componente vino a modificar eso y le da muchísima más capacidad al oscilador de relajación como tal, para operaciones más comerciales, es decir, más en masa, valga la redundancia. Por ejemplo, para el 2003, solo para que se hagan una idea, ya hace más o menos 17 años, se hacían 1.000 millones de estos por año. Ya eso es bastante, imagínense la cantidad que se hacen hoy en día. Y claro que ya hoy en día también se hacen todavía más pequeños y para placas mucho más diminutas. Aquí vamos a ver más o menos cómo funciona internamente. Esto es lo que sería el equivalente. ¿Okay? Entonces, el circuito equivalente corresponde a básicamente 3 resistencias del mismo valor conectadas a la fuente y hasta la tierra. Como tengo 3 del mismo valor, voy a tener tercios de ese voltaje en cada una de las resistencias. Vamos a decir que en esta patilla, que es la 5, en este punto vamos a tener 2 tercios del voltaje de alimentación, y en esta otra vamos a tener 1 tercio. Eso me sirve porque van a ir conectados a 2 amplificadores operacionales, vamos a llamarlos app.o, y estos son comparadores. ¿Okay? Recordando, los comparadores toman las 2 señales de entrada, en este caso la del más y la del menos, la de la inversora y la no inversora, y dependiendo de cuál sea mayor, el voltaje en esta salida va a ser positivo o negativo. Ahora bien, tenemos otra patilla que es la de umbral, que es la que justamente nos dice en qué momento lanzamos el flanco. Y la otra patilla que es la entrada del disparo. Entonces aquí básicamente tenemos 2 señales que vienen del componente que nos ayudan a comparar. Dependiendo de esto vamos a tener 2 señales aquí, que este FF básicamente es un flip-flop.
¿sí? De ahí las letras de FF. Recordando, un flip-flop nos va a generar una señal de salida dependiendo de cada una de las dos. Entonces, dependiendo de este comparador, vamos a tener valores positivos o negativos. El negativo, para efectos prácticos, se va a considerar como un 0. ¿Sí? Entonces, pues dependiendo de esto, vamos a tener dos señales diferentes que van a generar una alternancia, y depende del tipo de flip-flop que sea. Típicamente es un RS, pero pues dependiendo de cuál sea, depende del fabricante, aquí vamos a tener una salida de cierta manera. Ahora bien, esa salida pues va a pasar por algo que llamamos la etapa de salida, que es donde básicamente se amplifica el voltaje. Y más que todo la corriente. El voltaje no suele haber tanto problema, lo que se hace es que se regula, más bien, en vez de amplificarlo. Eso es para que se mantenga estable y no tenga tantos cambios en el tiempo, y no tenga tantos rizos ni ruido. Ahora bien, la corriente sí la amplificamos pues para que tengamos suficiente energía para energizar algo. Un LED, una alarma, que la idea sería que con cada pulso en alto pues la alarma suene, por ejemplo, o una luz se encienda. ¿Okay? Imaginándose justamente, por ejemplo, las series de luces. Para hacer una serie de luz, lo que se hace es tener un oscilador, y entonces con cada pulso en alto es cada momento en que se enciende la bombilla. Entonces por eso es que parpadean básicamente. Ahora bien, acá tenemos la patilla de descarga, que básicamente es donde la energía vuelve y va hacia la tierra. Es decir, ven que aquí la energía fluiría en este sentido y va hacia la tierra. Esta descarga es la descarga del capacitor. Ese capacitor es el que permite generar una descarga que vuelva a reiniciar el sistema. Por eso esa descarga activa la patilla de reinicio, ¿okay? La 4. Ahora bien, para entender esto mejor, vamos a ver esta animación. Acá básicamente lo que estamos diciendo es que tenemos varios transistores, que si bien recuerden que los amplificadores operacionales se pueden armar a partir de transistores, entonces por eso tenemos tantos aquí. Esto es internamente como se vería un 555 con las diferentes etapas, pero vamos a pasar a ver la animación. En la animación que tenemos acá, que es el mismo enlace que está en la presentación, vamos a reducirlo un poco. ¿Okay? Acá tengo, dos resistencias, pero esto es externo. La parte que corresponde al 555 es la que tenemos aquí entre líneas acotadas. Ahora bien, tenemos las tres resistencias que son exactamente iguales, de 5K, dos amplificadores que hacen las funciones de los comparadores, y esto que se ve acá, estas dos componentes, son compuertas lógicas. Eso lo vamos a entender cuando hablemos de electrónica digital, porque el flip-flop es el primer elemento, el primer circuito de electrónica digital que vemos, y el primero que se armó, de hecho. Es lo más parecido y los inicios de la electrónica digital. Ahora bien, estos dos básicamente representan el flip-flop. Eso es lo que estamos viendo a grosso modo. Y acá vamos a tener la salida del sistema, y aquí la carga y descarga del capacitor, que vean que son como olas. Si recuerdan, siempre se parecen a olas. La línea amarilla es la corriente del capacitor. Entonces vamos a verlo funcionando. Vean que aquí en ciertos momentos se detiene para este transistor, que es de la etapa de salida. ¿Okay? Este básicamente es la parte de descarga. Esta parte de acá, disculpen, acá. Esta parte es la del capacitor. Es lo que lo reinicia. ¿Okay? Entonces, si ven aquí la etapa de salida no es nada más que una resistencia, es para simplemente ver la onda. Y aquí vemos la carga y descarga del capacitor. Cada vez que se carga tenemos un pulso en alto, y cada vez que se descarga tenemos un pulso en bajo. De hecho, el tiempo que dura el capacitor en cargarse es lo que va a durar el pulso en alto, el pulso de la salida. Y el tiempo que dura el capacitor en descargarse va a ser lo que dura el tiempo en bajo. Ok, continuando por acá, entonces teníamos esta parte, y vamos a hablar de los dos circuitos que se pueden armar con el 555. El primero es el mono estable, que si bien recuerdan genera un pulso, por eso el nombre de mono estable. Ahora bien, este es el 555, el chip que acabamos de hablar, y lo que yo le conecto fuera del chip como tal es un capacitor de 10 nanos. Este es para los rizos, y
una resistencia junto con un capacitor. Ahora bien, la manera de conectarlo tiene que ser tal cual esta imagen. Tiene una señal externa que es la señal de disparo. Es decir, en esta señal yo tengo que mandar aquel flanco negativo para que el monostable trabaje, para que el 5.5 se encienda y le diga al sistema, ok, genere una señal de salida, que lo que va a generar es un solo pulso, con un valor W que viene por la fórmula. ¿Okay? Ahora bien, esta R y esta C son valores que tiene que diseñar pues quien esté montando el circuito. El habilitador típicamente se conecta con el VCC. ¿Okay? Típicamente esto es un nodo realmente, esto es un punto por acá de conexión. Y acá algo importante para reconocer el monoestable visualmente es que entre la patilla 7 y 6 hay un corto. No hay nada más que no sea un corto. Si hay otra cosa ya no es un monoestable. Eso es muy importante. Tiene que verse, aunque tal vez las patillas estén desordenadas, no estén el 4 esté por acá y demás, tienen que estar conectadas tal cual se ve en esta imagen. ¿Okay? Eso es muy importante. El monoestable tiene una sola fórmula, donde tenemos el ancho del pulso, que era W, que recuerden que W es igual al tiempo en alto, ¿sí? Es nada más una notación distinta. Viene a ser 1.1 por la resistencia por el capacitor, pero es una ecuación y tengo dos variables en el lado derecho. Básicamente esto quiere decir que igual que en mecánica, cuando ustedes suponen un material o cuando suponen un valor de error para comenzar a iterar, bueno, aquí vamos a suponer un valor de capacitancia. Ese valor de capacitancia para los ejercicios, por ejemplo, de examen y demás, suele suponerse o elegirse de dos valores que yo les doy. Y lo que les digo típicamente es que tenemos dos capacitores. Capacitor 1, digamos que es de 10 microfaradios y que aguanta 3 voltios. Y el capacitor 2, digamos que es de, no sé, 15 y que aguanta 16 voltios. Si la fuente es de 5 voltios no podemos utilizar el de 3 porque no va a aguantar. Entonces, debido a eso, no podemos escoger el de 10 microfaradios, el capacitor 1. Por tanto, la elección que tenemos que hacer es del de 15. Eso para la mayoría de ejemplos o ejercicios que hemos tenido en los exámenes. Si estamos diseñando fuera de un examen, ya en un ambiente tradicional, igual siempre hay más variedad de resistencias que de capacitores. Entonces es más sano elegir valores de capacitores según lo que yo puedo disponer que de valores de resistencia. El monoestable funciona básicamente igual, es decir, sigue siendo el mismo circuito con los dos amplificadores, el flip-flop y la tapa de salida. La diferencia es que tenemos aquí la señal de disparo. Algo muy importante para esto, vamos a ver, permítanme por acá, listo. Algo muy importante es que la señal de disparo, y esto que les quede muy claro porfa, esta gráfica de acá es lo que más me interesa. La señal de disparo, ok, es un flanco negativo. En ese instante, el disparo genera que la señal de salida tenga el flanco para activar el pulso, y el pulso va a decir lo que yo le haya configurado o lo que le haya calculado, siempre y cuando el disparo vuelva a estar en alto, tenga otro flanco aquí super positivo, siempre y cuando vuelva a estar en alto antes de que este pulso termine. Es decir, si yo diseñé el pulso a que fuera de 5 milisegundos, pero este lapso de tiempo es de 10, entonces esto no va a durar 5 milisegundos, porque no puede terminar antes que el flanco o que la señal de disparo vuelva a estar en alto. Entonces va a esperar hasta los 10 milisegundos y después de eso va a poder terminar el pulso que yo diseñé, lo cual no me sirve. Por eso tenemos que asegurarnos que las señales de disparo sean algo que vuelva rápidamente. ¿Okay? Entonces tiene que volver rápidamente, cosas que sean, no sé, menos de 2 milisegundos, por ejemplo, depende del rango en el que estamos hablando, pero la idea es que sean rápidas. Si eso funciona, entonces no vamos a tener ningún problema, pero es una condición que debe cumplirse. Ok, acá esta parte igual la pueden revisar ustedes, básicamente estamos explicando exactamente lo mismo. Luego tenemos otro detalle importante, recordar que aquí siempre vamos a tener 2/3 de VCC y acá 1/3 de VCC. Eso siempre va a cumplirse. El otro punto que ocupamos, o el otro circuito que tenemos que trabajar, es el astable. Para el astable vamos a tener el mismo 555, pero ahora tiene una diferencia.
y una diferencia vital, dos diferencias en realidad. Entre la patilla 7 y 6, ahora tengo una resistencia que es la segunda resistencia, R sub B o R2, depende. Y la otra diferencia es que ya la patilla 2 está conectada directo al capacitor, ya no hay señales externas. Eso quiere decir que con solo yo conectar la fuente y conectar tal cual se ve aquí el 555, ya voy a tener una señal de salida que genera un tren de pulsos. ¿Sí? Porque básicamente lo que ocurre es que el capacitor se carga a través de estas dos resistencias cuando viene la energía por acá y se descarga enviando la energía a la patilla 2. ¿Sí? Eso es lo que ocurre. Entonces le manda la señal para activar de nuevo el 555 y generar otro pulso y así sucesivamente. Las dos fórmulas que tiene las tablas son estas dos, una en términos de la frecuencia y otra para el ciclo de trabajo. Ambas, bueno, la de la frecuencia está en términos de las dos resistencias y el capacitor. Igualmente tenemos dos ecuaciones y más variables por acá, entonces el capacitor sigue siendo un valor de diseño. Realmente ustedes podrían escoger cualquiera, ¿cierto? Pero el consejo siempre es escoger y diseñar a partir del capacitor, porque es lo más delicado, digámoslo así. Recordando que el ciclo de trabajo siempre se da en porcentaje, eso es importante. Si me dan un ciclo de trabajo y no me dicen que en valor porcentual, pues no es un ciclo de trabajo. Ahora bien, para el estable, lo que me interesa de esta parte es mencionar y aclarar que, como les dije antes, lo que dure el capacitor en cargar es el tiempo en alto y lo que dure descargando va a ser el tiempo en bajo, así de literal. La diferencia es que el tiempo en alto, para la salida, el punto en alto van a ser el valor de VSC, no siempre van a ser 5 voltios, entonces vamos a poner VSC y aquí vamos a tener 0 voltios. Pero el punto cargado para el capacitor van a ser los 2/3 de la alimentación y el punto descargado va a ser 1/3, no va a ser 0, va a ser 1/3. Ahora bien, esta parte, igual aquí estamos explicando paso a paso, pero a lo que queremos llegar es que acá, ya casi me vuelvo a la otra presentación, pero por ejemplo acá, lo que me interesa es el proceso de carga, y es lo que vienen explicado en las diapositivas anteriores. El proceso de carga ocurre cuando esta fuente envía una corriente a través de RA y RB, cargando el capacitor. Una vez que el capacitor está cargado y va a proceder a descargarse, ya ocupa otro circuito y se convierte en una fuente, recuerden, y el capacitor se descarga a través de la patilla 2, que en la patilla 2 entonces tenemos algo así, y el proceso de descarga ocurre esto, es el flanco negativo, que le permite al 555 volver a activarse. Ahora bien, ese flanco negativo realmente es esta curva del capacitor, entonces es un flanco no vertical, no es la línea vertical, es la carga y descarga del capacitor. Si recuerdan, el capacitor tenía esta fórmula, el tau era igual a R por C. La única diferencia ahora es que R es RA y RB, es la suma de estas dos. ¿Sí? Esa es la única diferencia, el capacitor sigue siendo este mismo. Ahora bien, para este caso tal cual como está aquí, ustedes podrían calcularlo y van a obtener esta gráfica exactamente. Vean que el tiempo en alto es lo mismo de 1.05, lo mismo que dura el capacitor cargándose, y de hecho si calcularan esto a partir de tau RC van a obtener exactamente el mismo valor. Ahora bien, la diferencia es el valor del voltaje. Para el capacitor cargado el punto más alto es 2/3, o sea 3.33, y para el capacitor descargado no es 0, es 1.67. Por eso es que recuerden que uno cuando está reparando circuitos y tiene capacitores siempre hay que hacer un corto entre las patillas para descargarlos, porque muy pocas veces quedan en 0 voltios, siempre quedan con algo de voltaje ahí acumulado, porque el tiempo es muy corto. Es decir, si esto durara más tiempo, si le diéramos más chance al capacitor para seguir descargando, pues claro, él va a llegar a 0, pero no es lo usual. Ok, volviendo por acá, nada más aclarar acá, tengo dos ecuaciones, pero son aproximadas. Eso es porque en la calle, cuando ocupamos hacer cálculos rápidos, por ejemplo, para algún pequeño diseño, como un bosquejo o algo parecido, se vale usar estas dos, pero lo correcto es utilizar las otras dos ecuaciones de la estable,
que di en el puro inicio de esta parte, para no equivocarnos y no dar valores con porcentajes de error. Entonces es mejor, solo sepan que existen, pero lo correcto es usar las otras dos: astables y monoestables. Para esto, permítanme un segundo, vamos a tener que graficar la salida de un sistema. En ese sistema, lo que yo tengo, básicamente, en ese sistema lo que yo tengo son dos 555. A esto le vamos a llamar 5551 y a esto le vamos a llamar 5552. ¿Ok? Ahora bien, para el 5551 yo tengo que revisar qué es, si un estable o un monoestable. Eso es lo primero. Vean que están interconectados. La 3 de este, que es la salida de este, vamos a llamarle salida 1, entra a la 2 del otro, es decir, al disparo. Recuerden que aquí teníamos el disparo. Lo que ocupo revisar es qué es cada uno. Este primero, si revisan contra la presentación, tiene dos resistencias y entre la patilla 7 y 6 tiene una resistencia. Eso implica que esto es un astable. Ok. Ahora bien, lo que me va a interesar es poder calcular. Y para entender un poco qué vamos a hacer, siempre recuerden que hay que tener una idea de qué voy a hacer y no hacer cálculos a lo loco, digamos. La idea es poder graficar la salida, pero para graficar la salida yo tengo que conocer y también poder graficar la salida del primero. La salida de todo el sistema es la salida de este segundo 555, que dicho sea de paso, como entre la patilla 7 y 6 tiene un corto, si ven por acá, tiene un cortocircuito, eso es un monoestable. El monoestable tiene un que sería un potenciómetro. Aquí tal vez no se lee un poco, lo rayé antes la imagen. Es un potenciómetro de 900 ohmios. Okay, vamos a poner por acá 900 ohmios. Y tenemos otro capacitor de 1 micro, eso sí se lee un poco mejor. Ahora bien, recuerden que estos dos capacitores de acá son los capacitores para rizos, que vienen por defecto. Y son de 10 nanos, que es lo mismo que 0.01 microfarads. Ahora bien, recuerden y vean que los dos están habilitados, el 4 y el 8. El 4 era la patilla del habilitador y está interconectada con el 8, que es la fuente, y ambos están energizados a la misma fuente y tienen la misma tierra. Para proceder con los cálculos, porque yo quiero graficar primero la salida del primer 555 para poder ver cómo y cuándo genero la salida del segundo 555. En otros ejercicios de examen no se les dan los valores, más bien se les pide, y se les pide, por ejemplo, obtener algo como esto. Se les dice, tenemos una D de, qué sé yo, 84%, con una frecuencia, digamos que de 15 kHz, y puede elegir entre dos capacitores, o digamos que se les da un capacitor de 15 microfarads, y se les dice que diseñen a partir de eso, y que diseñen un astable a partir de eso, por ejemplo, y se les da otra señal para el monoestable, otro juego de ciclo de trabajo, frecuencia y otro capacitor. Entonces a partir de eso tienen que diseñar los dos. Ese es otro posible ejercicio que de hecho lo van a ver en los exámenes. Ahora bien, procediendo con este, vamos a hacer los cálculos del astable primero. Para el astable, voy a borrar por acá. Para el astable vamos a tener acá en negro que la frecuencia es lo primero. Está muy grande el dibujo. La frecuencia viene dada por la ecuación de 1.44 sobre RA más 2RB
todo esto por el capacitor, y acotando, haciendo ver, los valores que a mí me interesan para calcular son estos de acá. ¿Okay? Entonces, sustituyendo, yo voy a obtener una frecuencia de 1 kHz. Eso va a implicar un periodo, que recuerden que el periodo era el inverso de la frecuencia. Me va a dar 1 milisegundo. Por otro lado, al calcular el D, yo tengo la ecuación RA más RB sobre RA más 2RB todo esto multiplicado por 100 para tener el ciclo de trabajo en nivel porcentual, y esto nos va a dar 84.72 con el 2 periódico en valor porcentual. Ahora bien, de estos dos valores, sabiendo estos dos, me refiero al periodo y al D, yo puedo tener que el tiempo en alto va a ser de 0.84 milisegundos. Mientras que el tiempo en bajo va a darme 0.16 milisegundos. Esto recordando que el periodo es igual al tiempo en alto más el tiempo en bajo. ¿Ok? ¿Esto por qué lo ocupo? Bueno, porque si vamos a querer graficar la primera salida, esta salida de aquí, de la onda que tenemos en la patilla 3 de este primer 555, pues yo ocupo saber cuánto durar el pulso en alto y cuánto durar el pulso en bajo. Entonces para eso ocupo estos dos valores, y ven que los obtuve únicamente a partir de las primeras dos ecuaciones. Luego, en la segunda página de esto, vamos a obtener los cálculos para el monoestable. Entonces vamos a poner por acá para el monoestable. Vamos a tener esto. Vamos a tener W igual 1.1 por R por C. Ahora bien, esa es la fórmula general, lo que va a implicar que como aquí tenemos un potenciómetro, pues como se imaginarán, el potenciómetro al final lo que va a hacer es que el ancho del pulso del monoestable sea más o menos, más pequeño o más grande. Ahora bien, sabiendo esto, pues vamos a tener una inecuación realmente. Vamos a tener que el pulso va a ser menor o igual al valor máximo, que sería 1.1 por los 900 ohmios por el valor del capacitor, que sería 1 micro. Y eso va a implicar que el ancho del pulso va a ser menor o igual a 990 microsegundos. ¿Okay? Donde 990 sería el valor máximo. Ya con esto podemos hacer la gráfica, y voy a trazarla por acá rápidamente. Vamos a tener primero la gráfica de la estable y luego la gráfica del monoestable. Recuerden que típicamente, aquí lo voy a hacer de manera general, solo para explicar el ejercicio, pero típicamente se les diría o se les solicitaría cuántos ciclos hacer, ¿okay? Que ahorita vamos a repasar un poco esta parte. Entonces, para el primero, la voy a dibujar en azul, ¿sí? Para la estable. Vamos a empezar por acá, vamos a decir que empiezo en bajo, y esto es porque yo quiero, literalmente. Podría empezar en alto, perfectamente, pero realmente no hay mayor importancia mientras hagan los ciclos completos. Eso sí, por eso se les pide una cantidad de ciclos, porque realmente no interesa si hacen o no desde
empezando en bajo o empezando en alto, porque al final lo único que va a aparecer es que la gráfica está corrida, pero sigue siendo la misma gráfica. Aquí yo lo estoy haciendo literalmente a ojo, pero ustedes pues en un ejercicio físico, manual, pues deberían de tratar de que se vea de la misma manera, a la misma escala. Aquí vamos a tener el tiempo en bajo, recordando, y esto es para el estable, esta primera gráfica, el tiempo en bajo era en .16, por lo que tenemos acá. Entonces aquí vamos a tener .16, considerando que el eje X es los milisegundos, ¿sí? Recordando que en cualquier gráfica siempre tenemos que poner esto. Y aquí vamos a tener vamos a ponerle señales de nombre, y lo que tenemos de unidades son voltios. Ahora bien, esto son 5 voltios porque es el valor máximo, y todos los valores en alto corresponden al mismo. Luego acá voy a tener 1.16, 2, 2.16 y 3. Ahora bien, para el mono estable, ya acotemos por acá que esto es el estable. Para el mono estable vamos a tener algo distinto. Lo voy a dibujar en rojo. El mono estable, si recuerdan, empieza cuando tenemos un flanco negativo. Entonces, como la señal del disparo para el mono estable, que era este de acá, este es el mono estable, la señal de disparo viene de la salida del anterior, quiere decir que cuando la estable tenga un flanco negativo, ese va a ser el disparo para el mono estable. Es decir, acá tengo el primer flanco negativo, en ese momento tengo el alto. ¿Hasta cuánto? Bueno, según esto el ancho del pulso es de 990, entonces llegaría casi al 2. Bueno, realmente no, perdón, mucho menos, porque es microsegundos y la gráfica estaría en milisegundos, si no, no va a tener relación. Entonces debería estar más o menos como aquí. ¿Sí? Porque esto es microsegundos. Ahora bien, voy a poner aquí la cota, la marcación. Hago ambas en milisegundos para que tengan relación una con la otra, si no, pues podría hacerlas totalmente aparte. Pero aquí hay un detalle importante. ¿Qué pasa? Que el ancho del pulso es más pequeño que lo que dura este, entonces este mono estable no funcionaría. Si quisiera nada más dibujarlo, pues sí, yo dibujaría hasta acá, 990 microsegundos, que sería muy poco tiempo. Entonces, aclarando, aquí pasa lo que les dije que no podía pasar en un mono estable. El ancho del pulso es más pequeño que lo que dura esta señal en volver a alto. Por tanto, el mono estable no trabaja. Y esa sería la respuesta correcta. Si nos diera un valor mayor a los al valor aquí de alto, es decir, si el mono estable, por ejemplo, durara, qué sé yo, desde aquí hasta acá, ahí estaríamos bien, el mono estable estaría trabajando. Pero como el tiempo del ancho de pulso es más pequeño que lo que dura el otro en volver en alto, entonces el mono estable no estaría trabajando. Esa sería la respuesta correcta, ¿okay? O podrían dejar una gráfica aquí y explicar con prosa que no está trabajando, ¿okay? Pero por eso mismo me interesa este ejercicio, porque pues para que vean cuándo no funcionaría, y aclarar pues en el caso en que sea más grande, pues sí, todo estaría perfecto. Entonces voy a dejar esto por aquí,